A ver, los mercados financieros no se mueven precisamente en líneas suaves y predecibles. O sea, a veces simplemente saltan al vacío sin previo aviso. Y claro, la gran pregunta es cómo se le pone precio a lo impredecible. Y esa es exactamente la obsesión detrás del documento que vamos a desgranar hoy. Un estudio brutal de Ron Chan y Simon Hobart. Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Llevamos, décadas usando modelos clásicos que asumen un mundo perfecto. Ya sabes, un mercado que fluctúa muy suavemente. Totalmente. Un mundo de fantasía matemática, digamos. Exacto. Pero la realidad es que el mercado está lleno de grietas, de momentos donde la lógica matemática parece colapsar por completo. Y para intentar atrapar esa realidad tan caótica, pues estos dos matemáticos proponen un rediseño radical de cómo calculamos el riesgo. Y fíjate que es un rediseño que nace de una urgencia absoluta, ¿eh? El estudio, que se centra en usar funciones de base radial para valorar opciones financieras bajo lo que llaman modelos de salto difusión. O sea, no es un mero ejercicio académico de pizarra. No, para nada. Impacta directamente en cómo se mueve el dinero a nivel global y en cómo los grandes bancos pues, se protegen frente a la ruina total. Pues a ver, entremos en materia, porque yo misma, al leer el documento de Chan y Hubert, me encontré de frente con un choque bastante brutal entre la teoría y la realidad. El texto contrasta la teoría clásica con estos modelos de salto-difusión. Mencionan específicamente los modelos de Merton y Coe. Sí, son los referentes en esto, claro. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, el modelo clásico por excelencia, el famosísimo de Black-Scholes, nos dice que los precios de las acciones se mueven de forma continua. Yo lo veo como conducir por una autopista despejada en un día soleado. Asumes que tu velocidad subirá un poco, bajará un poco, pero todo muy fluido. Exactamente. En Black-Scholes, el cambio siempre es gradual. Matemáticamente se modela con un movimiento browniano continuo. Es muy elegante, facilísimo de calcular. Y, oye, le valió un premio Nobel a sus creadores. Ya, pero claro, luego te asomas al mundo real y recuerdas cosas como el colapso de Lehman Brothers en 2008 o el famoso flash crash de 2010. Madre mía, el flash crash, sí. O sea, un día donde el mercado cayó un 9% en cuestión de minutos. Y aquí es donde los modelos de salto-difusión de Merton y Coe entran en juego. Es como intentar predecir el impacto exacto de un meteorito repentino. Esa es una analogía perfecta. El mercado va súper tranquilo y de repente una caída masiva que rompe cualquier curva suave. Pero fíjate, yo como analista soy muy escéptica aquí. Aunque entiendo el pánico a los meteoritos, me pregunto si no estamos sobredimensionando un poco el problema. ¿Tú crees? A ver, Black-Scholes ha sido el estándar de oro en las salas de trading durante muchísimas décadas. ¿De verdad necesitamos reescribir toda la arquitectura matemática de los bancos solo porque de vez en cuando, muy de vez en cuando, hay una anomalía extrema? Hombre, es que si le preguntas a cualquier gestor de riesgos, te dirá que esas anomalías son precisamente las que quiebran bancos enteros. O sea, no puedes construir un puente ignorando la posibilidad de que haya un terremoto, por muy raro que te parezca que vaya a ocurrir. Ya visto así. Los modelos de Merton y Coe incorporan esta realidad combinando ese movimiento continuo normal con algo que en matemáticas llamamos saltos de Poisson. Coe, por ejemplo, introduce saltos asimétricos, que reflejan algo muy humano. ¿El qué exactamente? Pues que los mercados caen en pánico muchísimo más rápido de lo que suben con euforia. El miedo vende más rápido. Pero claro, intentar modelar ese pánico repentino tiene un coste matemático enorme. Y tanto que lo tiene, vaya. El documento detalla cómo esta inclusión de los saltos transforma la superelegante ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, la famosa PDE, en un auténtico monstruo. Una PIDE. Exacto. Una ecuación diferencial parcial íntegro diferencial. Menudo jaleo. Sí, esa I de íntegro lo cambia absolutamente todo en términos de computación, ¿verdad? Lo cambia todo. Fíjate en cómo funciona una ecuación diferencial parcial normal, la PDE clásica. Solo le importa lo que pasa en la vecindad inmediata de tu punto actual en el espacio y en el tiempo. Es, digamos, miope. Solo mira el paso que vas a dar ahora mismo. Eso es. Pero al añadir el componente integral, para formar la PIDE, le estás diciendo al ordenador que tiene que escanear todo el horizonte. Para calcular el precio justo hoy, tienes que integrar y considerar la probabilidad simultánea de que el mercado salte a cualquier otro precio posible. O sea, a cualquier precio. A cualquiera. Desde el menos infinito hasta el más infinito.
y todo eso en una fracción de segundo. Y aquí llegamos al núcleo del problema, creo yo, porque claro, al intentar resolver este monstruo de ecuación, en las herramientas tradicionales que llevan años usando los bancos y los académicos, pues simplemente se rompen, colapsan por completo. Totalmente. Tradicionalmente, la industria ha utilizado el método de diferencias finitas, el FDM, o el método de elementos finitos, el FEM. Sí, las famosas mallas. Exacto. La lógica detrás de estos métodos es intentar domesticar el problema dibujando una cuadrícula. Una malla rígida sobre el tiempo y el precio de la acción, y luego calculas los valores en las intersecciones de esa malla. Pero claro, el estudio de Chan y Hubert señala un punto ciego masivo en estas cuadrículas. Nos dicen que el FDM y el FEM fallan estrepitosamente cuando hablamos de opciones a corto plazo. Sí, opciones que caducan rápido. Digamos, opciones que caducan en menos de 3 meses. Y específicamente cuando el precio actual de la acción está rozando el precio de ejercicio, el llamado strike price. Ese es el punto crítico. Sí. El documento describe que justo en ese punto exacto la función de pago tiene un pliegue o una singularidad geométrica. Yo me lo imagino como la forma de un palo de hockey. Ah, qué buen ejemplo. Hay un vértice súper afilado justo donde la hoja se une al palo. Y a las cuadrículas tradicionales les resulta imposible trazar ese vértice con precisión porque sus puntos de cálculo casi nunca caen exactamente encima de ese pliegue geométrico. Claro, se lo saltan. Y al intentar conectar los puntos alrededor de ese pliegue que no pueden ver claramente, los algoritmos tradicionales se vuelven tremendamente inestables y generan un error numérico grave, lo que llamamos oscilaciones espurias. Las curvas resultantes empiezan a temblar. Vale. A ver, el texto habla de oscilaciones al calcular la delta y la gamma. Y leyéndolo fríamente, alguien podría pensar, bueno, la línea del gráfico tiembla un poco cerca del precio de ejercicio, o sea, es solo una aproximación en un ordenador. Pero si lo trasladamos a la cruda realidad de una sala de trading, esto no es un problemilla estético, ¿verdad? Que va, en absoluto. Es un problema literal de supervivencia financiera. Delta y gamma no son conceptos abstractos en una pizarra, son, literalmente, las medidas exactas de riesgo que dictan cuántos millones tiene que comprar o vender un banco cada hora para no arruinarse. Tela. La delta te dice cuánto cambia el precio de tu opción si la acción sube €1. Es, digamos, tu velocidad de exposición al riesgo. Y la gamma te dice a qué ritmo cambia esa delta. Es tu aceleración. Es decir, para entenderlo bien, si la delta es el volante de tu coche, la gamma sería el líquido de la dirección asistida. Me encanta, es una gran analogía. Ahora imagínate que estás conduciendo y, debido a un fallo en el ordenador de a bordo, el volante te dice que tienes que girar a la derecha, y una milésima de segundo después te dice que gires bruscamente a la izquierda. Un desastre. Eso es exactamente lo que causa esa oscilación matemática cerca del strike price, que es paradójicamente donde ocurre la inmensa mayoría de las negociaciones reales del mercado. Claro, donde hay más volumen. Exacto. Si tu cálculo de gamma salta de positivo a negativo sin sentido por esa oscilación, el banco podría creer que está perfectamente protegido, cuando en realidad su exposición al riesgo está completamente al descubierto. Un simple temblor en el papel puede traducirse en una estrategia de cobertura que destruya decenas de millones de euros en un solo día. Madre mía. Visto así, esa cuadrícula tradicional es un peligro letal para los gestores de riesgo. Y entiendo que es exactamente por esto que los autores del estudio proponen abandonar las mallas por completo, ¿no? Nos invitan básicamente a tirar la cuadrícula a la basura y usar algo llamado funciones de base radial, o RBF. Eso es. Es un enfoque que denominan sin malla o meshless. Exacto. La belleza de los métodos RBF es su brutal flexibilidad. En lugar de forzar a la ecuación a encajar en una cuadrícula rígida y cuadriculada como un tablero de ajedrez, lo que hacen es colocar puntos de interpolación dispersos estratégicamente. O sea, donde hacen falta. Claro, y usan una función que depende únicamente de la distancia radial desde esos puntos. Es un tejido muchísimo más orgánico. Puede adaptarse perfectamente a ese pliegue rebelde del palo de hockey que decías antes, y sin volverse loco. Pero a ver, espera un momento. Porque yo, revisando el panorama cuantitativo actual sobre estas funciones de base radial, me doy cuenta de que casi todo el mundo idolatra una función específica llamada multicuádrica, o MQ. Todo el sector dice que es el santo grial de la precisión. Sí, es súper popular.
Y sin embargo, Chan y Hubert la descartan por completo y deciden desempolvar una herramienta que parece mucho más rudimentaria, el spline cúbico. A simple vista, a mí me parece que están retrocediendo tecnológicamente. O sea, ¿por qué elegir el spline cúbico frente a la famosísima multicuádrica? A ver, es una reacción lógica pensar que retroceden, pero los autores dedican un espacio crucial a justificar esto. Y de paso exponen un secreto a voces que es muy incómodo en la industria. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues mira, la función multicuádrica es extremadamente precisa, sí, nadie lo niega, pero tiene un defecto fatal en la práctica. Requiere un parámetro de forma, que se suele denotar con la letra C minúscula. Este número determina qué tan plana o puntiaguda es la campana de la función matemática. Vale. Y el problema es que, si el parámetro es muy pequeño, el método se vuelve inexacto. Y si es muy grande, la matriz matemática simplemente estalla y el ordenador no puede resolverla. Y supongo que calcular ese número C perfecto debe ser un proceso súper riguroso, ¿no? Ese es precisamente el gran problema, que no lo es. Nadie sabe cómo calcular teóricamente el parámetro de forma óptimo para la multicuádrica en este tipo de ecuaciones financieras complejas. Me estás diciendo que se lo inventan. Es una chapuza, hablando claro. Todo el mundo lo hace por ensayo y error, o ajustando empíricamente hasta que el gráfico se ve bien en la pantalla. O sea, espera. ¿Me estás diciendo que la herramienta de riesgo más sofisticada de un banco de inversión depende de que un analista esté adivinando un número mágico? Prácticamente. Y ahí radica la brillantez de Chan y Hubert al elegir el spline cúbico. Esta función, que es un poliedro armónico, no tiene absolutamente ningún parámetro de forma oculto. Ah, qué maravilla. Cero conjeturas. Es matemáticamente transparente. No requiere adivinación de ningún tipo y aún así demuestran que es lo bastante flexible y precisa para atrapar el riesgo sin tambalearse. Vale, te compro el argumento. Reconozco que la elegancia de no tener que adivinar parámetros a ojo es un punto gigantesco a su favor. Pero a ver, elegir el spline cúbico trae un peaje computacional bastante severo, según leo en el estudio. Sí, nada es gratis en matemáticas. Entramos en lo que yo llamaría auténtica gimnasia numérica. Porque para que el spline cúbico funcione, los autores tienen que sortear dos obstáculos monstruosos que literalmente destrozarían cualquier ordenador normal. El primer obstáculo es el problema del mal condicionamiento de las matrices. Así es. Al aplicar el spline cúbico a la ecuación espacial, terminas con un sistema de ecuaciones enorme representado por una inmensa matriz que vamos a llamar matriz A. Para encontrar los precios de las opciones, tienes que invertir esa matriz matemática. Vale. Pero el spline cúbico hace que esta matriz esté, como dicen en álgebra, terriblemente mal condicionada. Para visualizar esto del mal condicionamiento para quienes nos oyen, yo me lo imagino como intentar equilibrar un lápiz largo y muy pesado sobre su punta. En la teoría de la física clásica, oye, si lo colocas perfecto se sostiene. En teoría, claro. Pero en la práctica, la más mínima ráfaga de aire lo tira al suelo. En el ordenador, entiendo que esa ráfaga de aire son los minúsculos errores de redondeo en el octavo o noveno decimal, ¿no? Exacto. Intentas invertir la matriz y el lápiz se cae. Todo el cálculo colapsa, escupiendo números astronómicos y completamente inútiles. Es una imagen perfecta, la del lápiz. Y para evitar que el lápiz se caiga, los autores recurren a un truco algorítmico que es fascinante, apoyándose en el trabajo previo de dos investigadores, Voss y Salkauskas. Lo que hacen es aplicar una técnica de preacondicionamiento. Vale, ¿y eso qué es? Pues factorizan esa matriz inestable A en tres componentes separados. Dicen que A es igual a F por C por F. Y, siguiendo con mi analogía, ¿qué hace esa factorización por nuestro pobre lápiz en equilibrio? Pues mira, esa matriz central, la matriz C, tiene una propiedad maravillosa en matemáticas, y es que es casi tridiagonal. ¿Casi tridiagonal? Sí, esto significa que casi todos sus números son ceros inofensivos, y los datos importantes de verdad están confinados de forma súper segura a lo largo de una banda estrecha en diagonal justo en el centro de la matriz. Volviendo a tu analogía, es como si en lugar de dejar el lápiz sobre una mesa plana y lisa, le hubieran construido un surco súper apretado de 3 paredes. Ah, claro. El lápiz encaja ahí dentro y de repente la estructura es inherentemente estable. Ya no tienes que invertir la matriz gigante y precaria. Resuelves el problema utilizando ese riel tridiagonal que el ordenador puede procesar a la velocidad del rayo y sin errores de redondeo catastróficos.
Oye, pues es una obra de ingeniería matemática preciosa, la verdad. Pero fíjate, apenas terminan de encajar el lápiz de forma segura, se chocan con el segundo muro, esa parte íntegro de la ecuación PIDE que mencionamos al principio. El monstruo vuelve. Claro, tienen que calcular la probabilidad de todos los saltos posibles del mercado, integrando desde el menos infinito hasta el más infinito. Y evidentemente, un ordenador no tiene infinito tiempo ni infinita memoria. Así que el estudio aplica dos cosas. Primero, un algoritmo llamado de cuadratura adaptativa de Gauss-Kronrod. Que es clave, porque a diferencia de una regla matemática simple que pondría puntos de cálculo a distancias iguales, a ciegas por así decirlo, el método de Gauss-Kronrod es adaptativo. ¿Se adapta al problema? Exacto. Se da cuenta automáticamente de dónde la curva del salto de mercado es más pronunciada y caótica, y agrupa todo su poder de cálculo justo ahí, ignorando las zonas donde, bueno, básicamente no pasa nada. Vale, eso es muy listo. Pero además de adaptar el cálculo, aplican una técnica basada en investigaciones de Briani para simplemente truncar la integral. Es decir, agarran el infinito y lo recortan por los extremos para convertirlo en un rango finito que el ordenador pueda digerir. Así es. Y, a ver, perdona que sea incisiva aquí, pero esto es exactamente lo que hundió los mercados en 2008. Se acusó a Black-Scholes de ignorar las colas extremas de la distribución de probabilidad. Estos autores crean un modelo de salto-difusión, precisamente para capturar esas colas locas, los eventos extremos del mercado. Sí, ese era el objetivo inicial. Y cuando la matemática se vuelve un poco pesada para el ordenador, dicen, bueno, vamos a recortar las colas extremas para que cuadre el Excel. Si cortas las colas, pierdes la visibilidad del peor escenario posible. O sea, ¿no están invalidando todo el propósito del estudio al hacer trampa así? A ver, es una crítica totalmente comprensible, y yo mismo lo pensé. Parece que se están disparando en el pie al hacer eso. Pero si miramos de cerca el apéndice del estudio, donde desgranan toda la demostración matemática pura y dura, vemos que no están ignorando los cisnes negros del mercado. Entonces, ¿qué están ignorando? Están ignorando imposibilidades literales. Los autores no cortan el infinito a ojo de buen cubero, ni mucho menos. Establecen un límite de error, una tolerancia matemática que llaman épsilon, que dictamina dónde pueden cortar de forma segura. ¿Y sabes de cuánto es ese épsilon en sus pruebas numéricas? Sorpréndeme, ¿eh? De 3,72 por 10 elevado a la menos 40. ¡Madre mía! O sea, estamos hablando de un 0, una coma, 39 ceros más y luego ya los dígitos. Es una medida infinitesimalmente pequeña. Es de locos. Totalmente de locos. Para ponerlo en perspectiva, intentar preocuparse por un error del tamaño de 10 a la menos 40 sería como medir la distancia desde la Tierra hasta la galaxia de Andrómeda, y preocuparse por un margen de error del grosor de un cabello humano. Vale, ya lo pillo. El estudio demuestra rigurosamente, con las distribuciones de saltos log normales de Merton, que el pedazo de probabilidad que están dejando fuera de esos bordes truncados es tan ridículamente microscópico que jamás bajo ningún escenario físico o financiero posible en el universo alterará el precio de la opción, ni siquiera en una fracción imperceptible de un céntimo. O sea, que me tranquilice. Exacto. Así que, no están tapándose los ojos ante el riesgo de mercado. Están simplemente quitando de la memoria RAM del ordenador la necesidad absurda de calcular el vacío del espacio profundo. Bueno, venga, te compro el argumento del 10 a la menos 40. Es verdad que no están ocultando riesgo, están optimizando recursos del sistema. Entonces, con la PIDE ya dominada, la matriz estabilizada en su surco tridiagonal y el infinito domado por fin, llegamos a la gran prueba de fuego. A los resultados. Exacto. ¿Sobrevive este Frankenstein matemático cuando se enfrenta a los datos reales? Analizando las tablas de resultados numéricos, la verdad es que logran un éxito bastante contundente. Especialmente para las opciones de estilo europeo. Sí, los números para las opciones europeas, que recordemos son aquellas que solo se pueden ejercer en la fecha final de vencimiento, son espectaculares. El texto muestra que el método RBF con splint cúbico logra algo llamado convergencia de segundo orden, tanto en la dimensión del espacio, o sea, el precio, como en la del tiempo. Para traducir esto al lenguaje mundano, precisión de segundo orden es una de esas frases mágicas en el análisis numérico. Básicamente significa que si decides hacer tu malla de puntos el doble de fina, tu margen de error no cae solo a la mitad. No, cae mucho más. El error cae a la cuarta parte. Es decir, la precisión del algoritmo se acelera de forma cuadrática.
Y oye, las tablas del estudio lo prueban. Superan a esquemas temporales explícitos anteriores, como uno llamado ARS-233, e incluso dejan en pañales a los métodos tradicionales que se usaban antes. Sí, como el esquema Crank-Nicholson acoplado con BDF2, los barren por completo. Y logran su misión más importante. ¿Te acuerdas de qué pasaba con aquellas horribles y peligrosas oscilaciones de la delta y la gamma cerca del strike price? ¿Las del palo de hockey? Esas mismas, pues han desaparecido por completo. Los gráficos que presentan en el papel muestran curvas de delta y gamma perfectamente lisas, sin un solo temblor. Han logrado calcular el riesgo de manera impecable y súper estable. Pero, a ver, toda historia tiene su talón de Aquiles, ¿no? Y aquí es donde el estudio para mí choca contra la pared. Todo este triunfo absoluto es para las opciones europeas. Cuando los autores adaptan su algoritmo sin malla para intentar valorar las opciones americanas, la máquina empieza a crujir bastante fuerte. Sí, ahí se les complica la vida. Las opciones americanas introducen lo que en matemáticas se conoce como el problema de frontera libre. A diferencia de las europeas, quien posee una opción americana tiene el derecho absoluto de ejercerla en cualquier momento antes del vencimiento. Claro, es como tener el derecho de vender tu casa a un precio fijado en cualquier día del año en un mercado súper volátil. El algoritmo no solo tiene que calcular cuánto vale el contrato al final del camino, sino que en cada microsegundo tiene que pararse a evaluar una decisión. Exacto, tiene que preguntarse, ¿es más rentable ejercer el contrato ahora mismo y llevarme el dinero o mantenerlo vivo un día más a ver qué pasa? Menudo dolor de cabeza para el ordenador. Un dolor tremendo. Hay una frontera de ejercicio temprano que se mueve constantemente y que el ordenador tiene que ir descubriendo sobre la marcha. Y para resolver este rompecabezas americano, los autores combinan su spline cúbico espacial con un método de penalización temporal basado en esquemas implícitos. Ya veo. Pero claro, al enfrentarse a semejante complejidad, los autores documentan, y con brutal honestidad la verdad, que su precisión se degrada. Ahí está el problema. Mantienen el segundo orden en el espacio, ¿sí? Pero la convergencia en el tiempo cae a primer orden. Lo cual significa que si introduces el doble de puntos de cálculo en el tiempo, tu error ahora solo se reduce a la mitad. Has perdido esa maravillosa aceleración cuadrática que tenían con las opciones europeas. Así es. Y a ver, fíjate en lo que pasa si miramos esto desde la perspectiva del mercado real. Casi la totalidad de las opciones sobre acciones individuales que se negocian diariamente en las bolsas de todo el mundo son, adivina, de estilo americano. Sí, son la gran mayoría. Entonces, si después de toda esta gimnasia numérica monumental de preacondicionar matrices y recortar infinitos, tu algoritmo no rinde al máximo nivel precisamente en el producto financiero más común y operado del mundo, ¿no es esto un fracaso práctico enorme? O sea, ¿de qué sirve tener el mejor coche de carreras en el simulador si cuando lo sacas al asfalto del circuito real le falla el motor temporal? A ver, entiendo perfectamente por qué lo ves como un jarro de agua fría. Es normal. Pero yo defiendo firmemente que este estudio está muy, muy lejos de ser un fracaso. ¿Por qué lo dices? Porque la ciencia avanza creando peldaños. En primer lugar, incluso con esa penalización y cayendo al primer orden en el tiempo, el algoritmo americano de Chan y Hubert sigue produciendo curvas de delta y gamma completamente suaves. Ah, vale. O sea que no tiemblan. No tiemblan en absoluto. Han curado la ceguera al riesgo de los gestores, que recordemos, era el problema original y el más peligroso de todos, el que podía arruinar al banco. Cierto, sacrifican algo de eficiencia temporal, es verdad, pero el cálculo de la protección financiera, o sea, de la cobertura, sigue siendo fiable y estable en ese peligroso punto de quiebre. Exacto. Han limpiado el cálculo del riesgo. Y además demostraron que la interpolación RBF sin parámetros ocultos puede manejar un problema de frontera libre sin colapsar. Y los propios autores lo dicen abiertamente en sus conclusiones. Este estudio es una prueba de concepto. Un primer paso. Eso es. Establecen que su enfoque de spline cúbico, con la factorización de la matriz y el recorte adaptativo de integrales, se puede exportar ahora mismo a la siguiente generación de modelos financieros. Interesante. Sí, a los llamados modelos de saltos puros de Levy, como el modelo Variance Gamma o el modelo CGMY. Estos modelos capturan aún mejor la simetría y la locura de los mercados modernos. Básicamente, han puesto los cimientos numéricos de algo mucho más grande. Bueno, pues si tuviéramos que destilar todo este laberinto inmenso de matrices, de PDs y saltos de probabilidad en la cruda realidad de las finanzas,
¿Qué cambia a partir de mañana con la perspectiva de este estudio? Creo que podemos organizar nuestras conclusiones en 3 grandes pilares para los oyentes. Me parece perfecto. A ver, dispara. El primer pilar sería la demolición de la ilusión de la suavidad continua. O sea, la realidad financiera tiene bordes afilados y caídas en picado. Para que los bancos no quiebren sorpresivamente, necesitamos abandonar las matemáticas tan cómodas tipo Black-Scholes y aceptar la brutalidad computacional de los modelos de salto-difusión. Sí, con todas sus ecuaciones íntegro-diferenciales, el meteorito puede caer y, oye, hay que modelarlo. Exacto. Segundo pilar, la cuadrícula tradicional está obsoleta para el riesgo a corto plazo. Hemos visto a lo largo de la charla que forzar herramientas rígidas, como las diferencias finitas, sobre opciones que expiran pronto crea auténticas alucinaciones matemáticas. Los temblores. Claro, las oscilaciones cerca del precio de ejercicio hacen que medidas de riesgo supervitales, como la delta y la gamma, se vuelvan erráticas. Y esto podría provocar pérdidas multimillonarias en las mesas de negociación si un algoritmo de trading se las toma al pie de la letra. Totalmente. Y yo diría que el tercer pilar es la elegante solución de pensar fuera de la cuadrícula, literalmente. Usar puntos dispersos a través de funciones de base radial y específicamente el spline-C cúbico, que demuestra que podemos modelar el mercado sin tener que adivinar parámetros mágicos, como ocurría con la multicuádrica y su famosa letra C. La chapuza que comentabas. Esa misma. Y aunque, ojo, exige aplicar trucos muy sofisticados como estabilizar la matriz en ese surco tridiagonal y truncar con un bisturí los infinitos de probabilidad, el resultado final nos devuelve una medición de riesgo nítida y segura. Y además allana el camino para dominar las complejísimas opciones americanas. Pues llegamos al final de este recorrido numérico. Y fíjate, no puedo evitar volver a esa imagen de nuestra discusión sobre el límite de 10 a la menos 40. Hoy hemos presenciado cómo incluso la ingeniería matemática más vanguardista del planeta tiene que inevitablemente pactar con la realidad. Sí, hacer concesiones. Claro, tienen que construir rieles para que sus matrices no se derrumben por el peso, tienen que cortar microscópicamente el concepto de infinito para que los ordenadores no se congelen, y tienen que aceptar mermas en la velocidad al enfrentarse a la pura imprevisibilidad humana del ejercicio de opciones americanas. Es un pulso constante. Y todo esto para intentar atrapar algo tan profundamente visceral, caótico y psicológico como es el mercado financiero mundial. Lo que me deja con una idea fascinante. Cabe preguntarse, ¿algún día nuestras matemáticas serán lo suficientemente perfectas como para encapsular el miedo y la codicia humana al milímetro en una fórmula cerrada? ¿O siempre estaremos, por más brillantes que sean nuestras ecuaciones, corriendo un paso por detrás del caos? Es una reflexión súper profunda. El intento eterno de imponer un orden racional a la irracionalidad de las multitudes. Tenemos para pensar un buen rato con esto, la verdad. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. ¡Hasta la próxima!